Bueno, soy José, mi AKA es Z, fucking gordo. Y empecé a rapear cuando tenía 12, escuché un amigo que estaba tirando un par de rimas, boludeando así, y el loco me empezó a bardear y como que estuve como 4 cuadras más o menos pensando qué contestarle. Y después en unos meses justo se veía lo que era antes, lo que se hacía antes, la masacre verbal. Y nada, ahí justo conocí a Marco y me tiró la data para anotarme a la masacre y todo eso. Y ahí empecé de a poco. Después con el tema de los shows, más a tocar música, empecé cuando tenía 15, más o menos 16. El primer show que nos dieron un lugar grande fue en el boxing. Y ahí fue también como el acercamiento más ínfimo, fue ese. Y después empezar a conocer lo que eran productores, break y todo eso, se fue dando junto con los eventos. Que como les contaba, el primero la masacre incluía de todo y venía así, entre break, DJs y que había graffiti afuera. Y de a poco me fui empezando a meter en las diferentes ramas y a conocer más que nada. No es que hago de todo, pero sí conozco porque bueno, a través de los años he tenido la experiencia de poder compartir no solo con gente de acá, sino con gente de afuera y así me acerqué escuchando. Yo creo que es temporaria, hubieron momentos buenos, hubieron momentos malos, un poco de esto y un poco de aquello, he visto pasar un montón de generaciones. Dentro de todo, ahora que está un poco más ferviente la movida, es otra cosa. Pero hace un par de años atrás, no sé, no éramos tanto, después hubo un momento de boom donde éramos una banda y de golpe volvimos a ser pocos y así sucesivamente. Y personalmente yo veo bastante bien dentro de todo lo que es mi carrera o trayectoria, como le quieran decir, dentro del freestyle. Es constancia, creo. No tengo otra definición porque por si fuese a decir que gané un montón de eventos o algo así, lo único importante que tengo dentro de mi carrera rapeando como freestyler es haber ido a una nacional y más que eso no. Pero tampoco es que puedo decir alevosamente que tengo una gran carrera, una gran trayectoria, una cantidad de compes ganadas impresionante. Hoy por ahí un montón de pibes que tienen unas carreras muy zarpadas y que bueno, están acá y acá las posibilidades no son las mismas que en otro lado. Pero nada, creo que es constancia, fue una cuestión de progreso y personalmente yo siempre me veo bien entre idas y vueltas, siempre hay un momento donde dejo y después de golpe vuelvo y estoy así, siempre en esa transición. Yo creo que más este año ya es como más para ir dejando de lado un poco el freestyle, no dejar de hacerlo, sino dejar las competencias y eso. Pero tampoco lo puedo prometer porque así como lo he dicho en una ocasión anterior, terminé cayendo de vuelta a la ficha. Y eso, yo creo que por lo menos mi trayectoria como freestyler la veo en relevancia más que nada con respecto a la constancia. Más allá de lo que es premios o no premios, es constancia. Y bastante, para bien y para mal. Ha tenido, por así decirlo, sus tropezones, como te contaba antes, hubieron momentos de corte donde no eran tantos, donde tal vez éramos 16 y eran los dos que estaban compitiendo y los otros 14 estaban de espectadores porque ni siquiera había público, más allá de un amigo o novia, lo que sea, de los competidores que estaban ahí sí o sí. El resto estábamos ahí y actualmente hay una movida muy fuerte. Y yo creo que hay muchos talentos y que son muy jóvenes y que tienen mucha capacidad para explotar, pero en este lado del país no hay tantas oportunidades como pasa también en otros lugares del país donde, ponele más al norte, no sé, provincias como Tucumán, Catamarca, Jujuy y eso. Yo tuve la oportunidad de ir a Tucumán, escuchar pibes rapear y tampoco tienen oportunidad. Y acá pasa un poco más de lo mismo, somos pocos y el bastante nivel que hay para ser pocos y queda en eso, termina en eso. Salvo algunos que han tenido la oportunidad de estar en nacionales o en eventos más importantes, de compartir una cierta relevancia momentánea de crecimiento, el resto termina ahí. Sí, estoy muy contento porque fuera de todo la gente está haciendo crecer constantemente el movimiento, no lo está dejando ahí. Y los pibes que se van y vuelven, los de la vieja escuela que de golpe llegan un día a un evento y dicen ¡fua, qué zarpado! Que por ahí no es que todos se llevan bien entre todos, pero siempre hay un cierto nivel de apoyo, por así decirlo, a los más nuevos y en ese sentido el movimiento actualmente está creciendo constantemente.
El EP de Tiempos de Lo-Fi es un EP que consta de 8 temas, 4 como solista y 4 colaboraciones. Estoy haciendo un EP con Sau también, todavía no tiene nombre, ya tiene forma, sí, porque no va a ser rap ni trap, sino que son temas de géneros más como del rock alternativo, indie, trap, lo-fi, y vamos por ahí. Queríamos cambiar un poco de lugar las cosas. Se viene un proyecto con Dani también, que es un tema producido y con la pista de él también. Y después, bueno, nada, ahora actualmente con todo esto de la cuarentena, eso estoy haciendo sesiones grabadas que se llaman Hecho en Casa. Y eso, básicamente estoy en eso, entre los 2 EP y proyectos sueltos que van surgiendo entre Cypher, colaboraciones para otros canales, para otros artistas, no solo de rap o trap, sino que bandas de rock. De a poco voy moviéndome un poco más, entre otras cosas. Así que básicamente sería eso. Le tengo mucho cariño a mi recuerdo de mi primer viaje para ir a hacer freestyle. Fue una ocasión bastante rara, una noche entera sin dormir, ir a conocer el pueblo. Le tengo mucho cariño porque inclusive creo que es por esto de la anécdota que le tengo cariño, porque fue hace ya casi 5 años y recuerdo que ese día en el evento eran 2 raperos de la localidad y habíamos llegado como 5 raperos que la mitad compitió, la otra mitad no. Se terminaron haciendo unas under media extraña con gente que andaba de viaje. Y este año, en febrero, tuve la oportunidad de ir a tocar mi primer show como artista fuera del freestyle, justamente a San Julián también como localidad. Y el nivel que había a nivel competitivo era terrible, se había elevado en una distancia de tan poco tiempo, de 4 años, que nada, era impresionante. El movimiento había crecido exponencialmente y es otra localidad que por ahí tampoco tiene visibilidad. Pero como anécdota, dentro de todo contable, eso. Porque bueno, después hay mucha. En mi canal de YouTube, como ZBSC o José Sancho, ahora en todo esto de las clases virtuales. Y DLOWZ en Instagram, DLOW.z, DLOW.z. Check. BSC Crew, dilo. Por las noches escribiendo canciones para marcianos, cañas en la tierra pescando gusanos, entré a la cancha como Riquelme tirando caño, querían barras pues les trajo daño, el más insano de los sanos, desacordando con lo meramente acordado, comeré piedra en la torre de Babel por un lenguaje, eterno viaje en trance, asesinando reptilianos, un simple humano. Ácido visual, veo mis tormentos esperando que cometas el primer error, con tal de ser llevado acobardado jamás y de por vida ser honestos. Agrandados están tan por imitar estos, entre pistas y textos se alucina almacenamiento, lapicera y boceto. No dejo vacío un cuaderno por si mañana quisiera ver el averno, y hasta el último mi día voy a saber cómo sueno. Terminé por atrapar un sueño sin dueño, como la suela mis adidas están besando el suelo. Mejor que coma mi carne antes de sacarme el cuero. Si van a preguntar, traje rap inyectado en un suero. Que sea difícil como el último abrazo del abuelo, para entrar en crisis parecido a una madre en vuelo. Son bolas de easy y bebiente veneno, macanchisi, solo pa' que se quede lleno. Rap duro, lo juro, que es puro destino. Este beat de cianuro, la muerte me la elimino. Ropa buena, no cara, y con caja de vino. En la calle siempre suena turro y fino. Sospecho del juego, como mirada de chino. Me rebajo su ego, como también lo termino. Le digo que la quiero, como también la elimino. Y me baso en los hechos, cumpliendo con lo que digo. Propiedad metafísica, pura intelectual. Escuché muchas líricas, pero pocas igual. Sus palabras son típicas, fácil de imitar. Barras raras, anímicas, casi pa' vomitar. Ahora sigan luchando por encontrar el lugar que hay que rebuscar para no salir a perder. Esto es solo para el que está dispuesto a luchar, porque acá nada de llanto, pero bastante nivel lo que le falta.
todavía por ver, no se le pueden imaginar en su viaje. Traje imágenes cognitivas sensoriales, traje en forma auditiva su mejor LCD. Se ve que están en lo que pienso. Cada una de mis aspiraciones son su maldito sueño. Mezclé tinta y papel en ensalada de versos. Ando en modo Fau Show por mi estilo obeso. Ni a esta altura del dos party mi rap tiene precio. Rapper necio, lo veo todo en silencio. Haré chinchulines con su jodido seso. Cypher lleno de aire con pulmones espesos. Si no creen lo que creo y si no ven en lo que veo, entonces tampoco les creo. Vientos secos en la área, 1, 2, 1, you,